que guardó, porque Jesús, siendo el Dios del sábado, guardó ¿qué? El sábado. El sábado. Así que eso es lo importante, hermanos. Sí, enténdelo, porque entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que saber. Porque que como decir, no, que dicen, no, es la Semana Santa y hoy día no tenemos que hacer nada y tenemos que estar dentro de nuestras casas, no. Es el día santo que se guardó y que se tiene que reunir en la iglesia, congregarse para guardar el día sábado. No digo que lo guardemos en nuestras casas, sino que lo guardemos en el santo templo de vuestro Dios, donde se deben reunir todos sus hijos de Dios. En el caso de la Virgen María, de la Madre de Dios, dejó a su Hijo inmaculado y santo, que ni siquiera lo ungió, ni siquiera de las hierbas aromáticas, ni siquiera fue y le puso. Dejaron eso, ¿por qué? Porque era día glorioso, día santo de guardar, y ella guardó ese día. Ese día no estuvo con él siquiera al lado de él en el sepulcro, sino guardó ese día santo. Entonces, por eso que nosotros debemos guardar ¿qué? El día sábado. Tenemos que guardar en gloria de vuestro Dios y en obediencia de sus mandamientos de vuestro Dios, guardar el día sábado, ¿no? Para santificar. Entonces, es lo que tenemos, lo que se recuerda, debemos recordar nosotros los cristianos. Muy bien, entonces hoy día estamos todavía nosotros guardando, haciendo la compañía a la Madre de Dios, que todavía ella también, a la vez, ahorita, ella descansa aquí en este planeta Tierra. Cuando el Señor venga en su gloria, recién se levantará ¿quién? ¿Quién se va a levantar recién? Todos los suyos. Se levantarán todos los suyos, pero ahí se levantará también ¿quién? La Madre de Dios. No se olviden eso. Ella no está en el cielo, ella no está con él, o no está. Ya les expliqué en otra oportunidad, ella no está todavía allá, ella está acá en la tierra. Ella está aquí en la tierra. Cuando el Señor venga, cuando Él venga en su gloria, entonces va a despertar la Virgen María. Y también subirá con todos los que no son los escogidos de vuestro Dios. No se olviden esto, hermanos. No es como otros que dicen que ella está allá arriba y que intercede. No, el único que intercede, ¿quién es? Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que intercede por la humanidad de este planeta Tierra. No se olviden eso, hermano. No se olviden eso. Todavía la Madre de vuestro Dios está aquí, en este planeta Tierra. Todavía no se ha ido allá. Cuando Él venga y lleve a los suyos, ahí también va a levantarse también la Madre de vuestro Dios. Y no hay que olvidarse así de eso. Porque muchos dicen, la Madre dice, no, la Virgen María, que intercede, porque interceda. No, ella no está. ¿Por falta de qué? No saben por falta de qué. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios que está en las Escrituras. Porque si supieran, leerían, entonces sabrían que efectivamente no es así conforme se dice. Eso tenemos que saberlo. Entonces, les explico porque justamente hoy día, ¿no? Ella también está todavía en este planeta Tierra. Pero hablamos porque era la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y también la veremos, si Dios lo permite, y si Él lo quiere y andamos en los caminos de Él, ya veremos, estaremos con Él, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a arrodillarnos para orar y para que nos dé a entender más nuestro Señor sobre Él, porque Él es el Señor vivo, de los vivos. Así que Él no está muerto, está vivo. Nuestro Señor está vivo. Dios, bendito y alabado seas mi Señor. Oh, mi Señor Jesús, Padre Santo, que tú has reinado en este planeta Tierra y en el cielo, igual estás reinando también en el cielo y reinas también aquí en la tierra. Oh Dios, bendito y alabado seas mi Señor. Solo recordamos, Señor, de aquel día tan glorioso, porque despertaste para la gloria
de todos nosotros, Señor, y para enseñarnos, Padre Santo, de que había la muerte, pero también hay la resurrección, mi Señor, para seguir, porque tú eres un Dios vivo y que también nos enseñas de que después de la muerte solamente es un sueño, volvemos a despertar para la vida eterna. Todos los que aman y obedecen tus mandamientos y siguen al Cordero, que eres tú, mi Señor Jesús. Oh amante Padre Dios, tú estás, Señor, entre nosotros, como siempre, Padre mío, hablando tus palabras a tus hijos, Señor, a los que te obedecen, a los que te escuchan, a los que te guardan tus mandamientos, Padre Santo. Estamos como aquel día, Señor, como en aquellos tiempos, Padre Santo, que se apartaban de ti tanto, Señor, aquellos que te conocían y profesaban amor a ti, Señor. Hoy en día, Señor, cada vez peor, como que se apartan de donde está la leche pura, la comida sólida, Señor, se apartan. Donde tú nos hablas, Señor, de tus palabras verdaderas y únicas por la eternidad y por la eternidad, Señor. De la eternidad y para la eternidad. Oh amante Padre Dios, oh mi Dios santo y puro, Santo Dios, porque tú estás entre nosotros, Señor, mirándonos a cada uno, escudriñando nuestros corazones, a cada uno, de toda tu creación que has creado en este planeta Tierra, Señor. Tú sabrás, Señor, en aquel día, cuáles son tuyos, cuáles serán los que siguen el camino del Cordero, Señor. Oh Padre Santo y amoroso Dios, como hoy día, Señor, descansabas en el sepulcro, pero estabas, Señor, solamente descansando, un sueño nada más, porque tú eras el Dios de la vida. Y el Dios que iba a levantarse para mostrar a toda la humanidad de este planeta Tierra que tú eras el Dios, el Señor de la vida. Oh amante Padre Dios, te recordamos infinitamente con el amor tan profundo en nuestro corazón para alabarte, para glorificarte, para ensalzarte, Señor, por la eternidad, amantísimo Padre Dios, mi Señor Jesucristo. Acompañamos también, Señor, en el dolor de la Madre tuya, tu Madre la Santísima Virgen, a quien el Dios Todopoderoso escogió para que tú, Señor, habitaras en su vientre y vinieras a este mundo, para traernos, Señor, la salvación. También la veremos y estaremos, si tú lo permites, Señor, en aquel día grandioso. Oh amante Padre Dios, bendito eres, Señor, y serás por siempre y para siempre, mi Dios. No somos tantos, Señor, los que te adoramos y te alabamos. No somos muchos, porque tú dices, Señor, en tus santas palabras, en tus santos libros, que la puerta es angosta, Señor, para llegar a ti. La puerta es muy angosta, Padre. Oh amoroso Padre, que siempre permanezca, Señor, esa puerta abierta, Señor, para llegar y pasar, Señor, que no se haga difícil. Oh Padre mío, amante Dios. Rogamos, Señor, también por todos nuestros familiares, aquellos que te conocen, pero no te obedecen, aquellos que saben de ti, pero no quieren saber más. Señor, perdónalos en este día, porque no saben lo que hacen. Pero llegará ese día, Señor, que te buscarán y no te hallarán. Oh amante Padre Dios, solo recuérdanos a nosotros, Padre, de que nos des el resto de vida que en este planeta Tierra podemos anunciarte, Señor, tu gloria y tu gran venida en tu gloria, Señor, a recoger los tuyos para siempre, para habitar siempre contigo, mi Dios. Oh Señor Jesús, bendito eres, Señor.
Bendito eres, Señor. Mira pues con misericordia, Señor, a toda este planeta Tierra, Señor. A toda esta gente, Señor. A esta gente que tú creaste, Padre. Que mires con piedad y misericordia, Señor, a cada uno. Según tu voluntad, mi Señor. Oh Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. Oh sí, Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh sí, Señor, oh mi Dios, oh sí, Señor. Oh, cantan, cantan los ángeles en el santuario, mi Señor, te alaban la gloria de ti, te alaban la gloria para ti. Canten, canten, canten los ángeles, Señor. Canten los ángeles, Señor. Allí en el santuario, Señor. Que canten los ángeles, Señor. Las glorias a ti, Señor Jesús. Bajan, bajan, bajan de las praderas las ovejitas al redil del Señor, a cantar las glorias, a cantar las alabanzas al Señor Jesús, al cantar las glorias, a cantar las alabanzas al Señor Jesús. Gloria, Señor Jesús, gloria, Señor Jesús, allí en el reino de tu gloria, allí en el reino de tu gloria, cantan los ángeles, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Despierta, despierta, glorioso Dios, despierta, despierta, mi glorioso Dios, oh Jesús, mi Señor, oh Jesús, mi Señor. Amén. Amén, Señor. Hechos de los Apóstoles. Vamos a escudriñar en el capítulo 12 y dice el versículo 1, vamos a escudriñar las palabras de vuestro Dios hasta el versículo 8. Jesús es ungido en Betania, es ungido en Betania. Ponle su Biblia a la hermana donde estamos. Dice así la palabra de vuestro Dios. 6 días antes de la Pascua, está hablando sobre de nuestro Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado. ¿De quién? ¿De dónde? De los muertos, el que había resucitado de los muertos. Esto que nos habla nuestro Señor Jesús, que había venido a Betania y Lázaro estaba muerto, eso era para que nosotros supiéramos la resurrección de los muertos, para que nosotros entendiéramos, era realmente el propósito de Dios que Lázaro habría muerto para hacernos entender a nosotros
en este planeta Tierra sobre la muerte y la resurrección. Entonces, eso es lo que vamos a entender de lo que aquí nos viene diciendo 6 días antes de la Pascua. O sea, 6 días antes de esta Pascua vino a Jerusalén. Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro. O sea, vino antes de la Pascua, ya miren. Antes de que Él muriera, vino ya para enseñarnos sobre que Él era Dios. Era el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, hermanos. Porque Él todavía no había muerto. Todavía no era muerto todavía el Señor Jesús. Todavía no. Eso es lo que tenemos que entender aquí. Pero era justamente para ese propósito, de que esa muerte era para que nosotros comprendiéramos que Él era Dios, el Dios de la vida y el Dios de la resurrección de la vida. Es lo que vamos a entender sobre de lo que nos habla acá el Señor Jesús. ¿Ve? Entonces dice, en el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Miren, con él, estaba sentado con él. O sea, todo esto que nos dice acá, era para que el mundo supiera de vuestro Dios, ¿no? Entonces dice, en el versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. O sea, ungió, le lavó los pies con ese perfume a vuestro Dios, porque Él estaba vivo todavía en esta tierra y todavía no había muerto el Señor. Entonces dice, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el Judas Iscariote, el que era el discípulo, el que lo iba a vender a nuestro Señor por las monedas. ¿Por qué lo vendían? Porque él siempre era un ladrón. Era un ladrón, nunca olvidaba eso. Por eso lo tenemos que entender lo que dicen. Hay que entender cuando nos habla Dios y por qué nos habla el Señor, ¿no? Entonces dice, por eso dice así, sigue hablándonos, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dijo de Simón, el que le había de entregar. O sea, él estaba hablando y era el que lo iba a entregar ya, que faltaba poco para que lo entregase al Señor, ¿no? Entonces en el versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido? Dice el Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Siempre era un ladrón. Él era siempre que él agarraba, por ejemplo, cuando el Señor estaba predicando, pasaba la bolsa para que dieran todos los que estaban oyendo, así como dan, digamos, el diezmo, así como el diezmo era para comer los discípulos, nuestro Dios, y viajar. Pero él siempre se sacaba algo y se guardaba en su bolsillo. Él no era bueno, él no era su discípulo bueno, porque él siempre estaba en su mente con lo malo que iba a hacer siempre, ¿no? Entonces dice así, sigue hablando, dice así, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de la que se echaba en ella. Él siempre era robar, hermanos. Entonces Jesús dijo, porque eso estaba hablando él con los discípulos, con sus compañeros, pero el Señor era Dios, lo estaba oyendo lo que estaba hablando. Entonces Jesús le dijo, deja
dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A quién le decía? A María, porque María era la que le lavaba con ese perfume de cardo los pies, porque le estaba ungiéndolo y al Señor para su sepultura. Pero nadie se entendía, ni siquiera sus discípulos entendían lo que estaba sucediendo en esos momentos. Ya estaba sucediendo lo que iba a pasar de la muerte de vuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Pero no entendían todo eso, miren, para que ustedes también puedan entender. ¿Por eso que le digo? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, dijo María. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y esto no siquiera entendían tampoco los discípulos. No entendían lo que le estaba diciendo, porque el Señor Jesús ya sabía que se acercaba su hora de muerte, el último tiempo como el Hijo del Hombre en este planeta Tierra. Él ya sabía. Por eso es que él decía de que qué importaba esa cantidad de dinero que se había derramado de ese perfume, lavándole los pies a vuestro Dios, porque él ya no lo tendrían, como que ya no lo tenemos, pero a los pobres lo tenían y lo seguimos teniendo nosotros en estos tiempos. Siguen los pobres, no han desaparecido los pobres, no han llegado a ser ricos los pobres, siguen los pobres, pero no entendió Judas Iscariote, ni entendieron tampoco sus apóstoles, ¿no? Muy bien, ahora, para que entendamos de esto lo que nos ha hablado el Señor Jesús es ungido en Betania, vamos pues al libro de San Mateo, al capítulo 26, para que entiendan, hermanos, porque quizás no habrá otra vez la oportunidad de entender para aquel día que vamos, si nos toca vivir en estos últimos tiempos y lo que viene. En San Mateo, en el capítulo 26, hermanos, capítulo 26, San Mateo, capítulo 26, y los versículos 6 y 13, 26, 6 y 13 de San Mateo. Miren lo que dice. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, sus apóstoles de vuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo en este planeta Tierra. En el versículo 6, ¿qué dice? Dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y en el versículo, ¿qué nos dijo? 13. Pero yo les voy a leer, a ver, ¿qué hacía el Señor ahí en Betania? Que dice, a ver, ¿qué hacía el Señor? Y en el versículo 7, les voy a leer, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Quién era? ¿Quién era la que derramó? María Magdalena, ¿ven? Aunque no nos ha mandado ahí, pero para que entendamos mejor, hermanos, para que entendamos. Entonces yo les leeré a ver el 18 también, lo voy a leer. A ver, el 8. El versículo 8 dice: al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Miren lo que decía, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Ven, hermanos? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, ¿qué ha hecho? ¿Qué dijo? Ha hecho conmigo una buena obra, porque estaba purificándolo al Señor, estaba aromatizándolo, porque quedaba poco tiempo ya. Miren cómo está aquí escrito, hermanos, para entender las palabras, qué había pasado y qué habían hecho estos apóstoles y esta mujer. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 14, San Marcos, hermanos,
Así podrán entender la palabra de nuestro Dios. Si no, ¿cómo van a entender? Al capítulo 14 y los versículos 3 y 9. 3 y 9. Dice así la palabra de Dios. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso, le derramó, y se lo derramó sobre su cabeza. Y en el versículo 9, de cierto, dice, miren, de cierto, dice así el Señor, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿De quién está hablando? De la María Magdalena. ¿Ven? Para que en todas las predicaciones que se prediquen se hablará de esa mujer pecadora, lo que hizo para salvarte de sus malos caminos, hermanos. ¿Ven? Para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Ahora, vamos a San Lucas, al capítulo 7, y los versículos 37 y 38. Lucas 7, al capítulo 7 de San Lucas, hermanos, para que así entendamos. 7, y los versículos 37 y 38. 37 y 38. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y en el versículo 38 dice así: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, dice, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Quién hacía esto? María Magdalena, hermanos. Muy bien. Ahora vamos al Antiguo Testamento, vamos a profecías, porque estamos en los Hechos de los Apóstoles. No van a decir, no, porque estaba bueno, estaba nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Pero ¿cómo es que ya se anunciaba proféticamente? Vamos entonces a profecías, al Deuteronomios capítulo 15. Deuteronomios capítulo 15. Busquemos para que así nos demos cuenta qué es lo que nos está hablando vuestro Dios. Deuteronomios capítulo 15. Busquemos así, hermanos, y nos daremos cuenta qué es lo que nos dice nuestro Dios. En Deuteronomios capítulo 15 y el versículo 11. Versículo 11. Y el versículo 11. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Que ya ahora sí estamos en profecías, porque nos ha hablado cuando el Señor estaba aquí en la tierra, en este planeta Tierra, pero ahora en profecías. Dice, porque no faltará, miren lo que dice la palabra de Dios, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, y al menesteroso, ¿en dónde? En tu tierra, en tu tierra. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Nos está hablando del préstamo, te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, y al menesteroso, ¿en dónde? En tu tierra, en tu tierra. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Nos está hablando del préstamo a los pobres, para que siempre seamos generosos con los pobres, porque a los pobres nos dice, estuvo el Señor acá, y desde cuando se fue el Señor al santuario, siempre lo tenemos los pobres, siempre hay pobres, o no hay pobres en este pueblo, sí. Hay pobres, o sea que los tenemos siempre los pobres, hermanos. Por eso es que dijo el Señor, le dijo,
que la están, dijo, esta me está ungiendo, déjala, porque a mí no me tendréis, pero a los pobres siempre los tendréis. ¿Y los tenemos o no? Sí, sí, los pobres en todo este planeta Tierra no tenemos a los pobres, hermanos. En todo este planeta Tierra los tenemos. ¿Y dónde ya se habló, dónde ya habló el Dios del Todopoderoso? ¿Les dijo a sus profetas o no? Sí. Claro, ya estamos en profecías. ¿Y dónde está cuando la mujer le derrama y le dice a los hombres, dice a los pobres siempre los tendrás, que dijo el Señor? Estamos en los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor estaba aquí en este planeta Tierra. O sea que el Señor Dios estuvo siempre, ha estado y estará para siempre. El Señor vivo, el Dios, el Todopoderoso, el Señor de la vida. Amén, hermanitos. Amén. ¿Ven? Ahora sí, ahí vamos, para que entendamos las palabras de nuestro Dios. Muy bien, ahora vamos en el mismo capítulo 12 y el versículo 12. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Quién entraba triunfal a Jerusalén? ¿Quién entraba? Nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. ¿Ve? Al oír que Jesús, porque ya se acercaba su hora. Ya se acercaba, estaba entrando el Cordero al sacrificio, hermanos. Es lo que tenemos que entender.